La Guerra Fría, uno de los eventos más importantes de la historia. Fue un conflicto que duró poco menos de 4 décadas y cuyas consecuencias aún hoy en día se pueden ver. A pesar de que al escuchar la palabra guerra pensamos en armas, muerte y destrucción, en esta ocasión no fue así. La Guerra Fría se destacó más por ser un conflicto no armado en donde el objetivo era desprestigiar al bando contrario, utilizando distintos métodos, entre ellos principalmente la propaganda. La Guerra Fría comienza de manera inmediata al finalizar la Segunda Guerra Mundial, debido a que Estados Unidos quería reprimir el pensamiento de la URSS, pues los norteamericanos pensaban que al tener esa mentalidad socialista, la URSS podría tener el dominio mundial y representar una amenaza a los intereses capitalistas del país americano. Y así como en toda guerra se forman alianzas. La primera de estas está conformada por los denominados como el Primer Mundo, quienes eran gran parte del continente americano, una pequeña parte de China y diversos países de Europa. En la siguiente alianza encontramos a los denominados como Segundo Mundo, dirigida por la URSS, gran parte de países asiáticos y algunos países de América, junto a la mayoría de países de Europa. Y por último tenemos a los de Tercer Mundo, o también conocidos como no alineados o neutrales. El poderío de los Estados Unidos. En este momento de la historia, Estados Unidos se consolida como una gran potencia capitalista, sobresaliente en diferentes facultades, entre las cuales se destacan la militar, económica y política. En el aspecto militar contaban con la Organización de Estados Americanos, Organización de Tratados del Atlántico Norte y la Organización de Tratados del Sureste Asiático. En lo económico contaban con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercios. Y por último, en el político, contaban con la mejor organización en cualquier aspecto que tuviera influencia internacional, especialmente con los países que contaban con su alianza. La influencia de la URSS. A pesar de que esta organización tenía un poco de desventajas en algunos aspectos, tenía grandes ventajas en algunos otros. Por ejemplo, en el ámbito económico, contaba con el Consejo de Ayuda Mutua Económica. 1. División Internacional de Producción. 1.2. RUECE. En el ámbito militar, tenía el Pacto de Varsovia y la doctrina Stalin. El final de la Guerra Fría. Oficialmente el término de la Guerra Fría tuvo lugar en 1990, pero de igual manera se puede considerar que llegó a su final desde 1989, con la caída del muro de Berlín, y dando por hecho el poder que tenía Estados Unidos sobre el mundo. La propaganda en la Guerra Fría. Como primer punto podremos definir lo que es el término de propaganda, que será toda forma de tácticas de desacreditación hacia el enemigo, mediante la debilitación de su credibilidad en diferentes áreas. Durante este conflicto, las dos grandes potencias tuvieron una guerra de propagandas en donde pretendían dar a conocer sus ideales, ya sea económicos, políticos y sociales. La propaganda estadounidense se centraba en desacreditar y crear campañas contra el socialismo y hacia la URSS. Un ejemplo de propagandas sería la radio, la gran influencia de los cómics en ese momento y demás. Propaganda de la URSS. La URSS se destacó por usar principalmente la radio. A pesar de ser un buen medio de comunicación, fue fácilmente reemplazada por la televisión. Resultó de una forma excelente. Como hemos podido observar, ambas potencias usaron ingeniosos y diversos medios de comunicación masiva. A pesar de esto, lo que más llamó la atención fue los cómics y eventos televisivos. En conclusión, la propaganda tuvo un desempeño demasiado importante en la guerra, manteniendo vivo el conflicto con la manipulación de las masas.